son bien importantes. El primero, que es con los gran camino, ya lo hizo Carlos de los Santos, la difícil tarea de presentar en este ámbito donde hay que tener los cuidados desde el punto de vista legal para no entorpecer una tarea que se está llevando adelante con la Comisión Nacional de Valores, que creemos que va a ser prontamente resuelta con las últimas vistas que estamos recibiendo. Hemos tenido en ese sentido, quiero públicamente dejar el claro acompañamiento que ha tenido todo el equipo técnico de la Comisión Nacional de Valores, especial en su presidente Alejandro Banoli. Básicamente son dos objetivos. Uno es presentar al sector privado una herramienta que creemos que tiene la seguridad y la calidad crediticia para que se pueda invertir de forma segura y al mismo tiempo llegar a una economía regional que durante 15 años o más de 15 años ha tenido problemas de desfinanciamiento. Y en segundo lugar, hacer una breve historia de por qué el banco, por qué el vice, cuál es el mandato de la Presidenta de la Nación para poder estar acompañando este tipo de iniciativas en esta provincia. Hay tres temas que yo creo que son claves y que han sido un poco la premisa de la participación del vice en este equipo de trabajo que bien pudimos complementar, liderado por la provincia y con el acompañamiento de la compañía Sancor Seguro. El primero fue asegurar la rentabilidad del pequeño y mediano productor. Aquí se trataba de llegar a un esquema donde podamos cambiar un poco la filosofía, por lo menos yo como entrerriano también tenemos mucha realidad que viene el Chaco, también uno la pudo percibir en la provincia de Entre Ríos, que fue tratar de producir en una forma de gerenciamiento de escala, ¿no? Alcanzar economías de escala para poder generar la rentabilidad que se requiere y en ese sentido hacer las compras de insumos de forma colectiva, de forma cooperativa, para poder conseguir los descuentos, que normalmente este tipo de beneficios solamente lo reciben los grandes productores y no el pequeño productor asociado a la cooperativa. Ese fue un tema clave, fundamental. La idea fue darle rentabilidad para que los productores demuestren que son sujetos de crédito. No inventar una situación que no era la realidad. La realidad es que la rentabilidad, como bien nos pudo mostrar los ingenieros de Sancor Seguro, son muy importantes en la provincia. El 60%, espero no equivocarme, del algodón, o quizás el 70%, se produce en la provincia del Chaco y tienen los mayores índices de productividad en el país. El segundo pauta, que en su momento la presidenta también, y muchos gobernadores, especialmente el gobernador Capitanich, fue evitar las viejas políticas que generaban remates y ejecuciones, que eran financiamiento, que los pequeños productores debían poner su campo, su único capital de trabajo, como garantía, y ante una eventual debacle financiera, problema macroeconómico, mal performance de la producción, hacía que en alguna situación se perdiera ese único capital de trabajo. Y ahí fue clave instrumentar justamente las dos pólizas que hablaba. No voy a entrar ya otra vez en detalle, pero una justamente es para el riesgo climático, asegurar el performance, digamos, cuál es la rentabilidad, los flujos que puedan generar en estas producciones, y la póliza de caución que permitía terminar ese contrato con una garantía, con una constitución de una garantía autoliquidable, como bien explicó Carlos. Y el tercer punto, y yo creo que este es el más importante, es ofrecer y asegurar el aporte del sector privado para el crecimiento del sector productivo del país. Nosotros como banca pública y también los bancos provinciales, los bancos regionales, el Banco Nación, tenemos, y sobre todo durante la crisis hemos tenido una participación muy activa. Nuestros créditos han subido mucho más, el crédito productivo y sobre todo a largo plazo, comparado con el sector privado. La idea es, en esta situación, es generar una herramienta para que el sector privado, para que los inversores, para que el mercado de capitales la pueda evaluar y pueda ser la fuente, el origen de los fondos que vengan del sector privado. Creo que es el momento, en palabras del ministro Boudou, que ha resaltado desde el comienzo de año, que es el momento y los años que tenemos que tener, que es de empujar la inversión privada en el país. La billetera del Estado tiene un límite. En la época de crisis se hizo claramente un jugador
clave y anticíclico, pero es el momento de empezar a generar este tipo de herramientas que permitan que con la rentabilidad, sin la posibilidad de perder sus campos y con el aporte del sector privado, se pueda generar el crecimiento que el gobernador ha planteado en la superficie de hectáreas sembradas. Bajo estas premisas nos permitimos cumplir con el mandato del gobernador. Yo recuerdo aquel año, ya hace un año también, hará unos 9 meses, donde el gobernador nos planteaba decir, yo soy una persona que me gusta que las cosas se vayan concretando. Y el desafío fue demostrar que esta herramienta podía funcionar. Incluso antes de hacer un lanzamiento, de salir a... Es decir, nosotros vamos a hacer que esto se pruebe. Y el banco tomó esa responsabilidad. Yo en esto quiero agradecer a los funcionarios del banco y al directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que entendió esta realidad. Nosotros cuando llegamos al Chaco en aquel momento era para financiar a largo plazo. Ese es nuestro mandato, no es la idea de entrar en herramientas más de corto plazo, pero la necesidad de recuperar el capital de giro del sector algodonero y sobre todo el sector cooperativo hizo que nos involucráramos de forma directa, y yo en eso también quiero hacer público el agradecimiento a los compañeros del directorio que han acompañado esta iniciativa, que básicamente nos ha permitido cumplir con las dos premisas que yo creo que el gobernador, recuerdo en aquellas primeras reuniones, puso sobre la mesa. Primero, brindar el acceso al crédito de forma sustentable y masiva para el sector del pequeño y mediano productor. Y el segundo fue evitar, en cierta forma, y quizás no es la mejor palabra que voy a usar, la captura muchas veces de pequeños productores por una situación heredada de muchos años que tenía que ver con la única posibilidad de acceder al mercado informal, con costos financieros realmente que quitaban esa rentabilidad que tiene el algodón, y a veces con una compra de insumos y un manejo que tenía que a veces aguantar hasta el 70%, de pagar 70% más los insumos al comprarlo de forma individual y financiada, digamos, ¿no? En esta situación, con esta herramienta, nosotros creemos que estamos brindando el efectivo para que las cooperativas, unidas con un mínimo de 1000 hectáreas, en grupos de productores, puedan hacer las compras de forma colectiva y mejorar sustancialmente la rentabilidad de esta herramienta. Para terminar, quiero hacer una mención muy pero muy especial a la compañía de seguros. Riesgo Cero es gracias a el trabajo arduo que hubo de los equipos legales, de los equipos de riesgo, entre la compañía de Sancor Seguros, porque en esto hubo que instrumentar pólizas, hubo que instrumentar contratos, hubo que ponerse a trabajar, fueron muchas horas, y creo que en eso mucho tuvo que ver el gerente general. Creo que ha sido el gran impulsor, y quiero también decir que no hubiera sido posible, como bien lo recalcó Carlos de los Santos, que esto no estaríamos en este momento si no hubiésemos tenido ese apoyo. Así que Néstor, la verdad que un gran abrazo y agradecimiento por ello. Y a Carlos, especialmente la creatividad ha sido el chef, como yo digo, de haber juntado el sector bancario, el sector seguros, la provincia, el banco, la provincia del Chaco, esta encuentro de ingredientes que yo creo que ha sido el punto central, que esto también sea real. La creatividad, y yo diría los 2000 kilómetros semanales que se recorría la provincia cada semana, tratando de explicar y llevar esto, que es una herramienta financiera con cierta complejidad, para que el sector cooperativo productor entienda que aquí hay una clara oportunidad de poder mejorar el acceso al financiamiento y ningún tipo de otra intención detrás de este fideicomiso. Así que yo, Carlos, especialmente también quiero recalcar el trabajo que has hecho, que nos ha facilitado mucho la tarea. Finalmente, quería explicar simplemente por qué estamos nosotros en esto, por qué el vice. Como bien se dijo y comenté, el Banco de Inversión es un banco de largo plazo, pero es un banco de inversión, y había que generar en este momento una herramienta de inversión para generar el capital de trabajo de esta economía regional. ¿Qué aplicabilidad tendrá esto? Y yo creo que puede ser muy importante. Yo creo que se puede aplicar en otras circunstancias, pero bueno, va a depender también de estos 6 o 7 meses de trabajo de estructuración que ha llevado este tema, y sobre todo haber tenido la posibilidad de hacer la prueba. Nosotros en mayo
si mal no, alguno por ahí quizás me corrija, instrumentamos este crédito. Recuerdo algunas discusiones internas en el banco, bueno, la situación, no son sujetos de crédito, ¿cómo vamos a hacer? Si el balance, el patrimonio, había que entenderlo de otra manera, había que entender que aquí se le estaba dando rentabilidad, como dije, y la posibilidad de que el buen negocio que hiciera el sector, el pequeño y mediano productor, con esta herramienta que le iba a permitir hacer un buen negocio, iba a tener todo el incentivo a devolver el dinero al banco sin ejercitar los avales de las pólizas. Y así fue. Yo quiero especialmente agradecer las dos cooperativas en las cuales nosotros instrumentamos el crédito en mayo, que a los 3 meses se hizo una prueba con esta herramienta, que es la cooperativa Presidente de Roque Sáenz Peña, de la localidad de Sáenz Peña y la cooperativa San Bernardo, especialmente sus gerentes generales, a Juan Miguel Kisier y a Bernardo Kisiner, con los cuales instrumentamos esta herramienta, y fue el día que tenía que pagar, a pesar de la historia y la condenación que a veces venía, que podía llegar. Y recuerdo incluso las palabras, cuando me tomé el atrevimiento de llamarles después de la cancelación de los pagos para decir, pero ¿cómo no vamos a pagar? Si nosotros la alternativa que tenemos es mucho más cara. Ustedes nos han permitido con esta herramienta generar algo que nosotros hasta ahora no habíamos tenido. Así que yo quiero especialmente y sobre todo brindar a la comunidad inversora también esa seguridad. Este es un buen negocio para el pequeño productor, es un gran negocio. Así que no hay ningún incentivo para no cumplir con lo acordado. Y finalmente una cuestión quizás un poco más personal, que también tiene un poco la historia propia de una gestión en una provincia, como fue la provincia de Entre Ríos, en la cual el diálogo que hubo con el sector agropecuario fue siempre muy claro, muy directo. Se trabajó en una primera instancia con una refinanciación de los pasivos, impulsados por las provincias. También la provincia del Chaco fue quien lideró ese trabajo, y siempre ha sido un poco el mismo mensaje: tratar de resolver de forma sustentable y permanente el acceso al crédito del sector cooperativo. Finalmente, agradecer al equipo de trabajo, sobre todo al estudio Bruyú, Marcelo Tabarone, Paula, que han trabajado también muchísimo en estructurar esta herramienta. El prestigio también que tiene ustedes en el trabajo ha sido fundamental para que nosotros podamos sentir la tranquilidad de que estábamos pisando firme. Y también al Orlando también, que también ha sido un gran apoyo en este trabajo de entender también la dinámica del mercado de capitales. Yo, sin más, el último agradecimiento es a aquellos que tuvieron la valentía de tomar el crédito y cumplir con su pago, y encima sorprenderse cuando uno lo llamaba para ver si la situación del repago iba a dar. Yo simplemente me siento muy orgulloso, muy contento y con mucho entusiasmo de que podamos en el futuro llevar esto al resto del país, y muy contento que es una herramienta que tiene un alta análisis y trabajo técnico. Así que muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor Mauro Alem, y vamos a pedirle al contador de los Santos, antes de sentarse, si se puede acercar para que organice un poco la entrega, para hacer una síntesis emblemática de todas las palabras del gobernador directamente. Bueno, antes de las palabras del gobernador, entonces una síntesis emblemática de todo lo que estuvo. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Yo, presidente de la Bolsa de Comercio. Un gran gusto poder estar y compartir este acto, demás autoridades presentes, público en general. Para mí, como gobernador de la provincia del Chaco, es un gran gusto poder estar en este recinto precisamente para promover una iniciativa cuyo objetivo esencial es precisamente lograr un financiamiento adecuado para incentivar la producción agrícola en la provincia del Chaco. Instrumento este que puede efectivamente expandir capacidad de financiamiento en distintos lugares del territorio nacional. Antes de
desarrollar los aspectos claves de la operatoria, a mí me gustaría hacer una exposición en general respecto a la evolución del sector agropecuario en nuestra provincia. Ustedes allí podrán observar el crecimiento sistemático del Producto Bruto Geográfico de la provincia del Chaco. El Producto Bruto Geográfico es el valor monetario de los bienes y servicios que se producen anualmente en la provincia. Y uno puede observar que desde el 1993 al año 2002 tuvo un relativo estancamiento, pero que a partir del año 2002 en adelante, por una conjunción de factores favorables, ha tenido un fuerte proceso de expansión. Hoy, en el año 2010, este Producto Bruto Geográfico en la provincia del Chaco tenderá a alcanzar en valores corrientes a 17.800 millones de pesos y es producto de una combinación de factores. Primero, producción agrícola, el clima nos ha acompañado, entonces la combinación de producción y precios es favorable. La producción ganadera, fundamentalmente el precio es muy relevante e importante y tiene un impacto directo, lo mismo que la producción forestal, la inversión pública, la inversión privada y el incremento de la demanda agregada producto de transferencias sociales directas. O sea, la conjunción de 6 factores permitió un incremento en variables claves como consumo, inversión, exportaciones y naturalmente esto se traduce en un crecimiento del valor monetario de los bienes y servicios que se producen en el año. La tendencia ha sido muy importante en los últimos 3 años, 7,1% de crecimiento en el año 2008, 7,9% en el año 2009 y una perspectiva de 12,2% para el año 2010, aun cuando hicimos algunas correcciones en virtud de que estimábamos aún más. Pero, en ese contexto de la evolución del Producto Bruto Geográfico, ustedes podrán observar cómo ha crecido el Producto Bruto Agropecuario. En ese contexto, después de un fuerte shock de incremento en el año 2002 y 2013 en valores corrientes y constantes, en pesos sobre todo, tuvo un problema vinculado al tema de sequía, pero ahora la combinación de expansión de superficie agrícola, de incremento en los niveles de producción y de incremento en el precio promedio de los bienes agrícolas ha generado una expansión significativa. Y esto da lugar a una fisonomía desde el punto de vista de la estructura productiva de nuestra provincia en materia agrícola. Ustedes verán esa torta de distribución, el 47% es soja, 20% algodón, 20% girasol, 12% maíz y otros. Es muy importante remarcar esto porque la provincia del Chaco siempre ha liderado entre el 60 y el 70% de la producción nacional de algodón y hemos tenido un desplazamiento desde el punto de vista de la superficie destinada a soja respecto al algodón. Y en ese contexto también es necesario remarcar que la provincia del Chaco en materia agrícola es la primer provincia productora de algodón, la tercer provincia productora de girasol después de Buenos Aires y La Pampa, quinta, sexta productora de soja. Es lejos una provincia productora en maíz, obviamente frente al núcleo central de producción de Argentina, pero en definitiva tiene también aportes como por ejemplo arroz, con una expansión que lo veremos en gráficos ulteriores. O sea, la provincia del Chaco tiene esta fisonomía productiva y tiene unas performances en la producción agrícola interesantes. Lo mismo ocurre con la producción ganadera, con el desplazamiento de la frontera agropecuaria, de la sustitución de ganadería por soja en la pampa húmeda. Y este corrimiento, desde el punto de vista de mejoramiento de variedades genéticas y condiciones objetivas de expansión productiva, hemos tenido un fuerte incremento del stock y luego una caída como consecuencia de la sequía, principalmente en el año 2009. Y tenemos metas para incentivar la producción con respecto a recuperar el stock ganadero, aunque hemos perdido el nivel relativo de producción. Pero no solamente tenemos ganado bovino, la provincia tiene el 73% de la estructura ganadera es bovina, el 16% es caprino, el 4% equino, el 3% ganado ovino y el 4% ganado porcino. Y nuestra idea principal es lograr la transformación en cereales y en carne, precisamente a través de la producción de alimentos balanceados, optimizar la cadena de valor
con el objeto de diversificar la estructura ganadera y en consecuencia incrementar los volúmenes de producción. Y cuando uno observa también esa estructura ganadera y la superficie agrícola cosechada, observará claramente lo que significa el 42% de soja, etcétera, etcétera. Ustedes lo observarán en este video. También la provincia del Chaco es una provincia que tiene entre 4,6 a 4,8 millones de hectáreas de superficie boscosa. Por tanto, tiene producción en leña. Nosotros somos la primera provincia productora y exportadora de tanino, la primera provincia productora y exportadora de carbón, y obviamente tiene una gran pertinencia de rollos, rodillos, leña y otros artículos en materia de producción forestal. Hemos sido una de las 3 provincias, tengo entendido, de poder reglamentar adecuadamente la ley 26.331, esto es, de presupuestos mínimos para la preservación del bosque nativo. En este contexto, hemos destinado casi 316.000 hectáreas, que es zona roja, es decir, no susceptible de deforestación. Zona amarilla, de un poco más de 3 millones de hectáreas, y zona verde, de 1,5 a 6 millones de hectáreas. Ese es el mapa desde el punto de vista del ordenamiento territorial, que tuvo todo un procedimiento de audiencia pública, reglamentación de la ley 23.331 por el Estado Nacional, audiencia pública por el Estado Provincial, ley provincial y a su vez decreto reglamentario. Y en ese contexto estamos con una tendencia clara a establecer mecanismos que nos permitan autorizar superficie de desmonte para ir sustituyendo bosque no maderable por bosque maderable y optimizar la producción forestal, integrando la cadena de valor y obviamente teniendo una evaluación adecuada de impacto ambiental positivo. En ese contexto tenemos las primeras 70.000 hectáreas que estamos planteando en términos de desmonte, de producción silvopastoril, pero a su vez también y en forma paralela ya tenemos 25.000 hectáreas en perspectiva de producción forestal, o sea, de reforestación, con un primer plan de aprobación de 7.000 hectáreas. Por lo tanto, estamos trabajando con mecanismos de atracción de inversiones, de aprovechamiento de la superficie boscosa, de la sustitución de bosque no maderable por bosque maderable, para optimizar los niveles de producción forestal, agrícola y ganadera. Cuando uno observa a nuestra provincia, verán este gráfico de una serie que podemos hacerla más larga, pero creo que es representativa. Año 1981 al año 2010-2011 en perspectiva, con intención de siembra. Ustedes observarán que nosotros tuvimos un periodo extraordinario de precios a nivel internacional de algodón, año 95, en centavos de libra, y ahí tuvimos la aplicación de lo que significa en materia económica y en microeconomía el teorema de la telaraña, digamos. El precio del periodo precedente es un gran estímulo para la intención de siembra del periodo ulterior. En consecuencia, nosotros tuvimos una gran expansión del algodón, pero tuvimos el episodio famoso del Niño. Entonces, el gran incremento de superficie con los incentivos de precios tuvo luego un decaimiento de precios y muchos productores realmente tuvieron una etapa negra en sus vidas por la pérdida generalizada en materia climática, el endeudamiento masivo y los problemas básicos para recuperar el flujo de provisión de capital de trabajo. Y tal es así que llegamos de aproximadamente 700.000 hectáreas de superficie sembrada, caímos a menos de 100.000, o sea, casi 90.000 hectáreas. Una caída espectacular en no más de 5 a 6 años. Ahora, ustedes observarán la superficie, la línea celeste y la línea roja, que es superficie cosechada y producción, en donde hemos tenido recuperación de superficie sembrada y también de producción. Esto es un salto cualitativo de productividad. El rendimiento por hectárea se ha incrementado, tanto en producción de algodón en bruto como en fibra, y consiguientemente es producto del esfuerzo de los productores, de la aplicación de tecnología y de estructuras de financiamiento que no han sido organizadas adecuadamente desde el sector público. Pero ahí ustedes estarán observando una perspectiva que nosotros creemos que es factible entre 400 a 500.000 hectáreas para el año próximo, o sea, para la temporada 2010 y 2011. 337.000 hectáreas son las efectivamente sembradas 2009-2010,
con rendimientos adecuados en el marco también de la comercialización de precios. Hoy estamos discutiendo un protocolo productivo desde el punto de vista de los parámetros de producción, estamos discutiendo cómo recolectar más algodón con tecnología apropiada, estamos discutiendo cómo regular adecuadamente los efectos de mitigación de impacto ambiental de las desmotadoras, pero en definitiva lo hacemos desde una perspectiva y una tendencia positiva. Lo mismo podemos ver en materia de arroz. Arroz, llegamos a tener menos de 2.000 hectáreas, nos estacionábamos en torno a 3.000 o 4.000 hectáreas en la provincia del Chaco y empezamos a trabajar distintas cuencas, como el Caracol Tatané en el departamento de Bermejo, o la misma cuenca del departamento de Bermejo, y otras cuencas que potencialmente tienen perspectivas, y otras áreas que antes no estaban incorporadas, y la intención de siembra en la provincia del Chaco en arroz se está estabilizando en torno a 7.000 hectáreas, con una perspectiva de llegar a 15.000 hectáreas a partir de nuevos inversores, de nuevos actores en el mercado de producción de arroz, que nos colocaría entre las primeras 3 a 4 provincias desde el punto de vista de superficie sembrada y producción. Lo mismo ocurre con el girasol. El girasol hemos tenido una caída estrepitosa producto de la seca y de la disminución del precio internacional. O sea, habíamos tenido una expansión de casi 350.000 a casi 400.000, cerca de 400.000 hectáreas, y después nos caímos a casi 57.000 en la temporada pasada. Hoy la intención de siembra es muy interesante, se puede llegar a 225.000 hectáreas, 250.000. Veremos efectivamente una evaluación final en estos últimos días de la combinación de información satelital y de extensionistas, pero en definitiva también estamos marcando una recuperación de la superficie sembrada de girasol. Lo mismo el tema de maíz. Maíz no solamente en términos de recuperación de hectáreas sembradas, sino también de volumen de producción derivado de la aplicación de prácticas y tecnologías adecuadas. El tema de soja también ha tenido variaciones desde el punto de vista de la producción el año pasado, producto también de la disminución de rendimiento por hectárea, una caída estrepitosa como consecuencia de un efecto de una sequía muy severa que nos afectó tremendamente, y este año hemos podido llegar a casi 637.000 hectáreas con un rendimiento promedio adecuado, a excepción de determinado tipo de enclaves o áreas estratégicas. Lo mismo con respecto al sorgo, que ha perdido capacidad de destino de superficie sembrada y también ha empezado a recuperar en materia de volúmenes de producción adecuados. O sea, tenemos definitivamente una impronta para transformar cereales en carne con valor agregado para integrar la cadena de valor cárnica en la provincia. El fenómeno que tenemos en la provincia es el fenómeno del trigo. El trigo prácticamente fue inexistente en la temporada pasada, 5.000 o 10.000 hectáreas, producto de la sequía y producto de las perspectivas de precio y de las condiciones de mercado, y este año explotó con casi 170.000 hectáreas en términos de nuestras previsiones, con el primer lote de trigo entregado por un productor chaqueño con 3.250 kilos por hectárea, y en definitiva tendremos una cosecha récord de trigo, producto de circunstancias excepcionales en materia de clima y un mejoramiento en los últimos 90 días vinculado al efecto precios. Y el Censo Agropecuario 2008 arrojó efectivamente una característica de nuestra estructura productiva en la provincia. Tenemos 15.644 explotaciones agropecuarias. Eso no quiere decir que se asocien explotaciones con productores. Nosotros tenemos cerca de 27.000 productores y una masa de 120.000 personas que se considera población rural, equivalente al 10% del total de habitantes en nuestra provincia. Tenemos 14.252, o sea, el 91% de las explotaciones agropecuarias con límites definidos y adjudicaciones, y sin límites definidos, 1.392 con el 9%. Y a su vez nosotros estipulamos una nomenclatura adicional en el censo para llegar al caso de los de autoconsumo, que no estaban declaradas de forma por separado, y llegamos a tener el 15% de las explotaciones agropecuarias de autoconsumo, y son 2.830 en la provincia. En consecuencia, lo más importante de la estructura productiva es cómo está configurada la estructura productiva
en nuestra provincia, las explotaciones agropecuarias respecto al número de hectáreas. Hasta 25 hectáreas, de acuerdo al censo 2008, tenemos el 15% de las explotaciones agropecuarias. De 25 hectáreas a 50 tenemos el 13% de las explotaciones agropecuarias. De 50 a 100 tenemos el 20%. De 100 a 200 tenemos el 18%. De 200 a 500 el 19%. De 500 a 1000 el 8% y más de 1000 el 7%. Esa es la característica, la fisonomía de la estructura productiva de las explotaciones agropecuarias en nuestra provincia. Y cuando hacemos un corte respecto a los que pueden acceder, por supuesto el que tiene más de 500 hectáreas o el de más de 1000, digamos, quizás el 15% de esta estructura de explotaciones agropecuarias tienen acceso fácil a financiamiento, o por lo menos tienen menos dificultades relativas. El problema está en el resto, o sea, el 85% restante. Y allí hay que diferenciar claramente el pequeño, el mediano, el grande productor. El grande productor no tiene problemas de financiamiento, el mediano tiene enormes dificultades de financiamiento porque tiene una historia y un stock de deuda hacia atrás y tiene que tener herramientas adecuadas hacia adelante a los efectos de posibilitar generar mecanismos de producción adecuada. Ahí es donde tenemos nosotros nuestro problema. Por eso era muy importante para nuestra gestión trabajar una estrategia productiva y a su vez cuál es la mejor herramienta para resolver problemas vinculados al pasado y también al futuro. Entonces, nosotros observamos claramente que teníamos tres problemas claves. Una estrategia para mitigar o minimizar el riesgo de los precios, porque la variación y la fluctuación en el precio condiciona severamente la rentabilidad del productor. En segundo lugar, la mitigación o la minimización del riesgo climático. En la provincia del Chaco se empezó a instrumentar el seguro multirriesgo a partir del 2008, con efectos focalizados de hasta 60.000 hectáreas, etcétera, etcétera, con experiencias distintas. Y también la minimización o mitigación del riesgo tecnológico, es decir, un paquete tecnológico adecuado para garantizar rendimiento y, por supuesto, una estructura productiva acorde en función de la capacidad de financiamiento que tenga el mismo productor. Ejemplo, no todos los productores pueden tener perspectiva de siembra directa porque la maquinaria y herramienta es cara, no todos los productores pueden renovar el parque de tractores, no todos los productores pueden tener la aplicación de recolección de cosecha en surco estrecho con limpieza, que a su vez perjudica las horas de desmote, que a su vez afecta la productividad de la cadena. O sea, hay muchos problemas que tienen que ver con la tecnología, el uso intensivo de la misma, el rendimiento y la productividad. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando con herramientas para resolver. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsó a promover esta operatoria de riesgo cero efectivamente al productor, no al inversor? Primero, nosotros tenemos, y acá hay muchos productores que saben muy bien este problema, muchos productores tienen que financiarse con el proveedor de insumos. Puede ser la cooperativa. Ahora, si la cooperativa no tiene financiamiento para comprar al contado, también se endeuda para financiar al productor. Puede ir al acopiador, que le cobra un precio más caro, o puede ir en condiciones absolutamente desventajosas a incorporar insumos agrícolas al proceso productivo. Entonces, ¿cuál es el problema del productor? Cualquiera de los productores que está acá lo sabe por experiencia propia. Uno paga el precio de un insumo agrícola con financiamiento de los proveedores mucho más